Hermanos, ser iglesia no es fácil. Ser cristiano en este mundo no es fácil. Así que lo que queremos ser es no solamente una iglesia saludable, verdadera, pero queremos ser una iglesia madura. Queremos ser una iglesia que a la luz del mundo refleje la gloria de Jesucristo. No la gloria de un pastor. No queremos revelar personas. Queremos revelar una sola persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Esta es nuestra meta. Y para eso entendemos que iglesias son aquellos que fueron llamados de afuera. Eran pecadores. La iglesia eran personas que no buscábamos a Dios, que no amábamos a Dios. Estábamos viviendo en este mundo, amando en este mundo, siguiendo la corriente del mar. Pero en un determinado momento, Dios llama, rescata, Dios salva, Dios separa. La iglesia son los llamados de afuera a formar parte de este pueblo santo, redimido. Esta es la iglesia. Pero para eso hemos visto que para ser este pueblo necesitamos una predicación expositiva. La palabra predicada expositivamente. Queremos predicar Efesios y queremos decir lo que Efesios dice, lo que Pablo dice a Éfeso, lo que Pablo escribió a esta iglesia, y queremos interpretar con los ojos puestos en Pablo. Y queremos que sea la palabra de Dios que ilumine el corazón de las personas. Es el pasaje que habla, no la idea de los predicadores, no nuestra filosofía, es la palabra de Dios. Es el predicador, necesita estudiar las escrituras para poder abrirla delante de las demás. Una iglesia verdadera comienza con una predicación expositiva. Y esta predicación tiene que ser bíblica, de la forma que un texto no contradice toda la palabra de Dios. Como lo veremos hoy, la gente dice, no juzgues. Bueno, Jesús dice, no juzgues. Pablo dice, juzgas, ¿qué hacemos? ¿Está la Biblia contradiciendo la Biblia? Bueno, el predicador necesita entender todas las escrituras. ¿Qué significa juzgar? ¿Qué significa entonces que Pablo manda a la iglesia juzgar a los que están dentro? Y no juzgamos los que están afuera de la iglesia. Pero para esto, entonces, si tengo una proclamación de las escrituras, si estoy proclamando la verdad, y si es bíblica, no contradice, entonces esta proclamación de las escrituras muestra el evangelio. El evangelio es demostrado en la palabra de Dios. El evangelio es descubierto en cualquier página de las escrituras. Cristo es demostrado en cualquier parte. Si lo interpretamos correctamente las escrituras, entonces Cristo será exaltado, no el hombre. El evangelio será exaltado. En septiembre y octubre empezaremos un libro en el Antiguo Testamento, y si yo no encuentro a Jesús en el Antiguo Testamento, en el profeta menor o mayor, entonces no estoy proclamando la Biblia. No estoy exaltando lo que Dios quiere exaltar. Si el evangelio no se encuentra de Génesis a Apocalipsis, estamos perdidos. No hay esperanza, porque entre nosotros no podemos cambiar moralmente. Una iglesia verdadera entiende esto, entiende qué es el evangelio. Es lo único que puede darnos esperanza. Es lo único, es el evangelio que puede quitarnos del vicio del pecado y abrir nuestros ojos. Es el evangelio que puede abrir nuestros oídos para escuchar a Dios. Es el evangelio que puede abrir nuestros ojos para ver la magnitud de Dios. Y ahí encontramos la cuarta marca importante de las escrituras para una iglesia verdadera, es la conversión. Si el Espíritu Santo no te hace una nueva criatura, entonces no somos iglesia, Dios no es Dios, tú eres el centro del universo. Cristo es proclamado correctamente, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas como una nueva criatura, y ahora nos tornamos discípulos. Estos discípulos
se hacen miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos se comprometen. El discípulo verdadero se compromete con Dios en tomar la cruz y se compromete con el pueblo de Dios en ser un miembro de la iglesia. Y este miembro que ahora es un discipulado, él aprende, él es enseñado y también enseña a los demás. Hemos visto la semana pasada. Es un discípulo y este discípulo discipula. Y es discipulado y discipula a la vez. Él enseña y es enseñado. Él también corrige y es corregido. Y para eso es ahora la disciplina. En el discipulado formamos y corregimos. En la disciplina es así. La iglesia bíblica es la disciplina. La palabra disciplina hoy día, cuando escuchamos disciplina, podemos ir a la cárcel, ¿no? Porque la gente hoy no quiere ser disciplinado. En una cultura como la nuestra, progresista, donde no hay una verdad absoluta, donde todo es relativo, no existe disciplina. ¿Para qué? Disciplina. Normas. O a veces la gente dice, disciplina solo tiene que ver con castigar a aquel niño rebelde, aquellas personas malas. La disciplina está para los presos, para las personas rebeldes. Pero hermanos, para muchos la disciplina suena como algo que debo evitar. Es algo que no me gusta o algo que la gente sin misericordia practica. Para otros suena como algo que restringe mi libertad. No me hable de disciplina porque yo me gusta el placer, el gozo, la alegría, y la disciplina quita esto. Pero hermano, siendo sincero, la disciplina no es placentera, la Biblia dice. No es algo que nos gusta. Hebreos dice, el escritor de Hebreos 12, 11, lo hablaremos mucho de esto hoy. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, la disciplina no es algo que por naturaleza nos gusta. Basta ver a los niños, ¿no? Que tú disciplinas a los niños. Y yo cuando era pequeño, mi padre me disciplinaba y yo le decía, ya no soy más tu amigo. No, ya perdiste. No soy más tu amiguito. Y los niños hacen así. Pero para el creyente, la disciplina es algo contrario. La disciplina para nosotros es un cuidado y corrección de todas las personas que nos aman. Para nosotros, aunque no es bueno que nos diga que estamos equivocados, la disciplina es algo que necesitamos. La disciplina en el corazón del cristiano o del cristianismo es el deseo de Dios de ver un pueblo crecer a su imagen y semejanza. A ver aquel pueblo que salió del Edén, que ahora será puesto en una nueva ciudad transformada. Ya no más como rebelde, sino como santos, puros. Es eso lo que Dios está haciendo. Dios ha llamado su pueblo no para hacer lo que quieren, sino para vivir para su gloria, para seguir a Jesús. Y es por eso que la membresía es algo importante. El discipulado es fundamental. No hay disciplina si una persona no quiere se comprometer con Dios, con los demás, si no quiere cuidar de los demás. No hay como disciplinar todas las personas del mundo. Yo no estoy comprometido con ellos, yo no estoy cuidando a ellos, pero estoy comprometido con un grupo, yo estoy comprometido con mi familia. Yo no voy a salir por ahí en la piscina disciplinando a todos los niños de la piscina. Sería buenísimo. Nadie volvería más a la piscina y estaríamos solos. Pero me da ganas a veces de coger todos los niños y con un látigo, ¿no? Pero no es así. Necesitaría empezar con los padres. Ellos vuelven a casa y empiezan a hacer lo mismo porque ellos son el reflejo de los padres.
El cristianismo es el reflejo de su Padre, Dios. Entonces, si somos desobedientes, estamos mostrando que nuestro Padre es incapaz de disciplinarnos, de corregirnos. Y por eso, hermanos y hermanas, pregúntate hoy día, ¿cuán valioso es para ti la santidad de Dios? ¿Qué valor, qué es ser santo? Para muchos ser santo es vestirse diferente. Para muchos ser santos es ir al monte. Para muchos ser santo es o tener una vida espiritual diferente. ¿Qué es ser santo? ¿Valoras la santidad? ¿Cómo celebras la gracia de Dios en tu vida sin esconder el pecado en tu corazón? ¿Cómo puedes cantar que Dios es glorioso, es lleno de gracia, lleno de amor, si camuflas el pecado en tu corazón? ¿Eres intencional en luchar contra el pecado o escondes? Estamos luchando verdaderamente, decir, yo no quiero ser más de esta forma. Yo nací así, yo aprendí así, pero no moriré de esta forma. Quiero cambiar. ¿Eres más parecido con el acusador de los santos o con el médico que trae el bálsamo de Gilead para sanar las heridas de los demás? Estamos viviendo el cristianismo a nuestra manera. Hermanos, ¿cómo te afectan las escrituras en tu manera de andar, de caminar, en tu disciplina diaria? Hermanos, hoy los miembros de la iglesia muchas veces se protegen mutuamente del pecado. Deberían, pero hoy la gente ni quiere hablar de pecado, la gente no quiere hablar de equivocación, la gente no quiere hablar que estamos equivocados en nuestra manera de andar, de caminar, de hablar, de pensar y aún de perdonar. Hoy muchas iglesias cansadas del legalismo, donde todo es obedecer por un celo frío al Señor. Muchas personas están cansadas de reglas. No. Yo cuando entré en la iglesia en el año 2003, la gente me decía, estas son las reglas si quieres ser cristiano. No televisión, no te vista de rojo, no sale después de las 10:30 de la noche, no haces esto y no haces lo otro. Esto es ser cristiano. Lo primero que me mostraron fueron las reglas y no el Señor Jesucristo. Nosotros nos tornamos legalistas, donde la ley es lo que me salva. Las reglas son las que me salvan. Otros ya salieron del tema del legalismo y se fueron para el liberalismo. Todo está liberado. Dios es un Dios de amor. La gracia es una gracia barata. No hay en la Biblia imperativos. Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo. Todo está libre. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Ahora podemos vivir de la manera que queremos y Dios tiene que aceptarnos. Hermanos, ¿cuál de estos dos lados está inclinado tú? El gran problema es que no queremos ni inclinarnos ni por un lado ni para el otro y decimos queremos estar en el medio. Pero el hecho no es que la iglesia está en el medio, el hecho es de que la iglesia es una iglesia donde la regla, el equilibrio es obedecer a Dios. En ambos casos, tanto el legalismo como el liberalismo, el yo es el que domina, el yo es el que gobierna. Pero nuestras vidas no deben ser así. Nuestras vidas, hermanos, en la iglesia no es mi reputación, es la reputación de Cristo que está en juego. Es la reputación de aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Si yo me llamo cristiano, es la reputación de Cristo que está en juego. Y esto es lo que debe controlar mi vida. No es una ley, no es la libertad, es Cristo.
Es allí donde encontramos calibradas nuestras conversaciones, nuestro caminar, nuestra manera de vivir. Es Cristo que calibra nuestro corazón. Es Cristo que nos ayuda a andar y a hablar y a seguir la verdad en amor. Por eso la primera pregunta de las 8 que tengo, y espero que nos dé tiempo, es: ¿qué es la disciplina? Pero para hablar de disciplina, quiero ir en el año 381 en el credo niceno de Constantinopla para decir lo que este credo llegó a la conclusión en el año 381. Ellos llegaron a la conclusión que la iglesia es una iglesia, es una, Él es santa, Él es universal, Él es apostólica, como un reflejo de la unidad, santidad, inmensidad, eternidad y veracidad de Dios. En este credo, en este concilio, llegaron a decir esto: bueno, la iglesia es una, porque Dios es uno. La iglesia representa a este Dios uno, verdadero, santo. Y los cristianos se caracterizan por esta unidad. Dice Efesios: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, como también vosotros fuisteis llamados a una sola esperanza, cuando fuisteis llamados a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. La iglesia es una. Y esta unidad es la que transforma el mundo, es la unidad de la iglesia. Pero esta iglesia, dice este credo, Él es santa. La iglesia del Señor Jesucristo no es solo una, pero es santa porque su Dios es santo. Su Rey es santo. La santidad de la iglesia describe la declaración de Dios sobre su pueblo. Dios nos llama de santos. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de los santos. La iglesia es santa porque es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y mire Efesios capítulo 5, 25 al 27 dice: el Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el lavamiento con agua a través de la palabra, y para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. Jesús murió por esta iglesia única, santa y verdadera. Esta iglesia es santa porque es Dios, es Cristo, es el que está trabajando, limpiando, es el Señor que está trabajando cada día para quitar de nosotros toda la impureza, para alisar nuestras arrugas y limpiar las manchas. De esto hablamos. La iglesia aún no es completa, no es perfecta, pero esta iglesia es santa en un sentido que avanza diariamente a la perfección de la cual Cristo demanda de ella. Pero esta iglesia es universal. Ella contiene todos los santos de todos los tiempos, de todas las edades, de toda lengua, de toda nación, toda tribu. Y ella es apostólica porque estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Por eso dice un teólogo, resumió: la iglesia ya es una, pero debe llegar a serlo más visiblemente en la fe y en la práctica. La iglesia ya es santa en su origen y fundamento, pero debe esforzarse por producir frutos de santidad en su instancia en el mundo. La iglesia ya es católica, universal, pero debe buscar una medida más plena de catolicidad, asimilando las protestas válidas contra el abuso eclesiástico. La iglesia debe proclamar las virtudes de Cristo en su propia vida. La iglesia ya es apostólica, pero debe ser más conscientemente apostólica, permitiendo que el Evangelio reforme, a veces incluso anule sus ritos y malas interpretaciones, y consagrándolas para la gloria de Dios.
Por eso, la iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es universal. La iglesia es apostólica. Si no tenemos eso, no tenemos una iglesia. Hermanos, la iglesia local es donde estamos en este movimiento de salir del mundo, de salir de estos hábitos pecaminosos, para un movimiento de más cerca de Dios, de un movimiento de donde nos pareceremos más. Por eso un cristiano que no está creciendo es un cristiano que está se contradiciendo. No existe tal contradicción en el reino de Dios. Un cristiano no puede vivir de manera diferente a lo que él está profesando. No existe un cristiano que profesa amar a Dios, que profesa decir que Dios es uno, que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que Dios es santo, que la iglesia es universal, que Dios es grande, y él vive en pecado. Él no crece. No puede, porque son dos vías que van en direcciones opuestas. Así que no crecer espiritualmente es estar brincando con el pecado, es no ser cristiano. Por eso, hermanos, la pregunta es, ¿qué es disciplina? Si yo pidiera para ustedes levantar la mano, pero no levantan, ¿quién le gusta la disciplina? ¿Quién es disciplinado aquí? ¿Cuáles son las personas disciplinadas? ¿No? Porque ahí en nuestro texto de Efesios 5 dicen, ser imitadores de Dios. Nunca paramos para pensar en esto. Solo en este versículo yo podría hacer 5 sermones. Ser imitador de Dios. Cuéntame cómo es Dios. Él fue disciplinado, ¿verdad? Él no hace las cosas. La gente dice, no, tenemos que hacer las cosas que salgan de nuestro natural, que las cosas vengan instantáneas, ¿no? Debemos dejar que fluya de nosotros. Esto hablan los hippies, ¿no? Pero Dios no es así, Él es un Dios disciplinado. Él paró desde antes de la fundación del mundo y de Él calculó cómo sería el mundo. Él hizo un plan. Hermanos, la disciplina es así. Si entendemos la palabra disciplina, tiene la idea educar y ordenar mi vida. Yo necesito ser educado. Un estudiante es alguien disciplinado. Él sabe que él necesita estudiar tantas horas por día para no sacar 5 como yo hacía. Yo estudiaba solo para sacar la media y aprobar, en vez de estudiar para sacar un 10, no para que nadie me diga, ay, qué bueno eres tú, sino porque yo era un estudiante estudia. Un estudiante tira su tiempo para estudiar. Es alguien que practica cierta disciplina como un atleta. El atleta no dice, voy a competir solo para llegar en tercer lugar. Qué bueno es ganar la tercera medalla. No, el atleta entrena, disciplina su cuerpo, domina su pensamiento para llegar a ganar la carrera. La iglesia es un lugar de personas ordenadas. La iglesia es el lugar donde, dice 1 Corintios 14, 4, donde hay discernimiento, de sentimiento y con orden. La iglesia es una iglesia llena de orden. Nadie puede llegar y hacer lo que quiere en la iglesia. El orden es necesario para la edificación. La disciplina en la vida de las personas es necesaria para que haya un orden. Si tú no tienes disciplina, el horario que levanta, el horario que duerme, el horario que come, el horario que trabaja, el horario que estudia, tu vida es un caos. Tu vida está desreglada. Si no aprendemos la disciplina en la iglesia, en la orden de las cosas, nuestra vida será un desastre, desorganizado. Jay Adams resume de la siguiente manera: cuando el cristiano llega a la fe, dice, cuando somos bautizados en la iglesia, nos matriculamos en la escuela de Cristo. Entonces, durante el resto de nuestras vidas terrenales, debemos estar dispuestos a ser enseñados, a obedecer los hechos y los mandatos de Cristo. A esto se llama educación reforzada, ya que está respaldada por la disciplina y el orden
dos elementos vitales para que se lleve a cabo el aprendizaje en la escuela celestial. Hermanos, disciplina y orden. Queremos todos educar nuestra mente, aprender lo que Dios quiere, ordenar y crecer. Esto es, la disciplina en la vida de la congregación de los miembros provee la atmósfera, el desarrollo no solo de la iglesia, sino de la sociedad. Si nosotros aquí viviéramos de cualquier manera, entonces no seríamos una iglesia, seríamos mundanos. El mundo, el caos viene de la oscuridad, de las tinieblas, de la desobediencia. Pero debido a que nosotros, hermanos, crecemos fuera de la presencia de Dios, nos encanta lo que es desorganizado. A no ser que nazcas en un país recto, disciplinario, te amas lo que es indisciplina. Amas lo que no es correcto. Amas el desorden, amas el caos. Es como decía un amigo, es como amar, entrar en una habitación desorganizada, desordenada, y tú dices, ¡ay, qué bonito! Qué bonito ver la cama desarreglada. Qué bonito ver a alguien vestido malamente, con la ropa no planchada. O qué feo es ver a alguien que llega siempre tarde en los lugares. No hay disciplina, no hay compromiso, no hay organización. Por eso necesitamos preguntar, ¿está tu vida siendo organizada por la palabra de Dios? Hermanos, es necesario empezar a conocer el desastre que el pecado generó en nosotros. Cuando salimos del Edén, salimos de un mundo organizado donde Dios dice a Adán, da nombre a todo Adán, trabaja Adán, cuida, protege, y ahora nosotros salimos de este contexto y es un desorden. Hay caos, hay asesinato, hay muerte. Por eso mi segunda pregunta es, ¿por qué es importante la disciplina bíblica? ¿Por qué? Porque dice Pablo ahí en Efesios 1:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio. Una iglesia que anda en amor, donde la inmoralidad y toda impureza y avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos. La disciplina es importante porque nosotros no solo queremos imitar al Señor Jesucristo andando en amor, pero también queremos que en la fornicación, la inmundicia, el desorden, ni se nombre entre nosotros, sino que debemos andar como conviene a santos. Hermanos, la vida se vuelve más difícil cuando empieza a retirar las múltiples capas de pecado. Cuando tú empiezas a ver quién tú eres realmente, cuando realmente la gente te muestra quién eres tú. En la iglesia, en el discipulado, en la membresía, lo que estamos diciendo, que las personas tienen libertad de venir a mí y decir, creo que no estás caminando correctamente conforme a la palabra de Dios. Creo que tu manera de vestirse no está correcta. Creo que la manera con que tú hablas no conviene. Creo que la manera como tú te reaccionas o te relacionas con este mundo no es correcta. Porque la palabra de Dios dice muy claro, los inmorales no entrarán en el reino de Dios. Este tipo de personas, los avaros, los inmundos, no entrarán. Y por amor a esta persona, queremos ayudarlos a que vean su pecado. El cristiano verdadero, aquel que ama no solo a Dios, pero ama a las otras personas, él advierte a aquellos pecadores que están viviendo en pecado y decir, de la manera como tú estás, no entrarás. La manera como tú estás caminando
estás contradiciendo a tu Padre. El cristianismo ama a las personas, ama a la iglesia. No queremos que el pecado entre para hacer división entre la iglesia, por eso disciplinamos. Amamos la iglesia. También amamos el mundo que nos observa, el mundo que está diciendo, este es el Dios, de la manera como estos miembros andan, este es Dios, entonces yo no quiero. Pero por amor a ellos, nosotros también queremos vivir de una manera diferente. Y por último, amamos a Cristo. Y queremos que la iglesia se conduzca de una manera que no entristezca el Espíritu, no blasfeme el nombre de Dios y exalta al Señor Jesucristo. Porque Él murió, Él derramó su sangre y Él está trabajando en una iglesia para purificarla. Por otro lugar, nosotros creemos que la disciplina es la forma en que mostramos amor. Es la disciplina eclesiástica, es la manera en que nosotros amamos el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de Dios, el nombre de Cristo está asociado con su iglesia. Él ha depositado su reputación en nosotros. Nosotros le mostramos quién es Él. Pero recuérdense, hermanos, tú y yo éramos hijos de Adán. Tú y yo nacemos en pecado. Tú y yo bebíamos el pecado como agua. Y necesitamos no solamente de una transformación radical una vez. Necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos la purificación y limpieza de la palabra. Necesitamos el amor de los hermanos. Necesitamos que nos amamos verdaderamente. Aquel que dice te amo y das un golpe en la espalda y permite que su hermano viva en el pecado, no ama. Esto no es amor. Ahora, ¿dónde está el fallo de las iglesias hoy día? El fallo, dice, porque con certeza Efesios dice, vosotros sabéis esto. Mira qué interesante en el versículo que tenemos por delante. El pueblo de Dios sabe lo que está pasando. En el versículo 5 de Efesios 5, pero sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. La iglesia sabe porque Dios ha dicho en su palabra, pero nosotros, o los líderes, quieren alcanzar a los incrédulos. Y el buen deseo produce una mala tentación, rebajar el evangelio a algo menor de lo que es. Rebajar la palabra de Dios, relativizar la palabra, facilitar la palabra para que la gente venga. Es mucho más difícil hablar acerca de la santidad del Dios, del señorío de Cristo, de un arrepentimiento dado por el Espíritu y de la responsabilidad de la iglesia bajo el nuevo pacto. Esto nadie quiere hablar. Tú no escuchas esto. No escuchas las iglesias predicando la exigencia del compromiso del cristianismo de los unos para con los otros. Hermanos, como dice un pastor, el mundo no necesita una versión descafeinada del cristianismo. El mundo necesita la proclamación del evangelio fielmente. El mundo necesita entender quién es Dios y lo que Dios demanda de nosotros. La responsabilidad de edificar la iglesia, de edificar unos a los otros, viene del evangelio. Pide un compromiso, exige responsabilidad de los unos a los otros. Hermanos, la disciplina no es una palabra que nuestra cultura entienda, pero nosotros sí. Nosotros entendemos que la iglesia es este grupo de personas que están discipulando, entrenando unos a los otros para ser el pueblo especial de Dios. Ahora, ¿qué no es disciplina? ¿Qué no es disciplina? Bueno, no es disciplina prohibir a las personas de participar del culto.
no es disciplina decir a las personas que ellas son pecadoras y no hay perdón de pecados para ellas. La disciplina no es decir solo que los hombres están mal y abandonarlos en su pecado. La disciplina no es simplemente coger unas verdades y tirar en la vida de las personas como si fueran objetos y yo descargo sobre ellos un montón de verdad y les dejo tirar del suelo. La disciplina, como veremos, corrige, la disciplina enseña, la disciplina exhorta, la disciplina restaura. La disciplina trae a lo que realmente debería traer, al amor y a la verdad. Ahora, ¿cómo se ve la disciplina en la iglesia? ¿Cómo vemos eso? Es muy bonito, parece hablar, es muy bonito hablar de disciplina, pero ¿qué es de disciplina? Efesios 5, 6 al 11 dice: nadie los engañes con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el mundo. Son luz en el Señor, anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienla. Bueno, la disciplina requiere que denunciamos las obras de las tinieblas. La luz viene a traer la verdad. La luz ilumina lo que está bien y lo que está mal. El mundo no nos dirá esto. La luz denuncia las obras de las tinieblas. La luz no deja opaca o en tinieblas. La verdadera congregación existe para iluminar la vida de las personas y para decir lo que está bien y lo que está mal. Por eso entendemos como disciplina formativa y la disciplina correctiva. Yo no puedo usar la disciplina correctiva si yo no uso la disciplina formativa. Yo no puedo usar la vara con mi hijo si yo no lo estoy enseñando a él lo que es bueno y que es malo. Él es una mente limpia, una mente más bien llena de lo malo. Él no quiere la disciplina. Él no quiere lo bueno. Él solo quiere vivir para Él. Por eso yo necesito formar su mente, enseñar, gastar tiempo con Él para decir lo que es bueno. Por eso Pablo dice que es útil la palabra de Dios, es útil para enseñar, para instruir en justicia. Y esta es la palabra formativa. La disciplina formativa es como las escrituras. La forma moldea a los cristianos cuando son sumergidos en sus enseñanzas, cuando nos entregamos para vivir para Dios, cuando aprendemos de Dios, cuando queremos ser imitadores de Dios, cuando queremos andar en amor, aprendemos de las escrituras. Por eso somos discípulos. Estamos aprendiendo cómo andar, cómo caminar. Hermanos, la Biblia es este manual que forma nuestro carácter, forma nuestro pensamiento. Es como la estaca que ayuda al árbol a crecer en la dirección adecuada. Es los frenos y los dientes del caballo que lo dirige donde tiene que ir. Son la forma en que nos obedecemos la palabra de Dios, somos formados a la imagen de Jesucristo. Entonces, la disciplina formativa está formando, estamos enseñados en las escuelas, la escuela de Dios. Por eso, yo nunca he visto en un colegio que te den el examen de final del año en el primer día del año. Te dan el final. Y la gente, los alumnos dicen, es el final del año, es el test. No, pero tú pasaste un año haciendo ¿qué? Siendo formado. Y ahora viene el momento de la disciplina que te dice 0. Pasaste comiendo la merienda todo el año en el patio y ahora la disciplina te dice un 0. No puedes ir al siguiente año. Tienes que volver a repetir.
es la corrección. La disciplina correctiva es lo que Pablo dice de las Escrituras, son útiles para redarguir y para corregir. La disciplina correctiva es la respuesta correcta para la falta del fruto visible en la vida de los cristianos. En la presencia de malos frutos, la iglesia necesita corregir. Por eso la disciplina en la iglesia es lo que Pablo dice en Efesios 5:10, aprobar lo que es agradable a Dios. Cuando alguien vive de manera que no es agradable a Dios, diciendo ser cristiano, entonces nosotros disciplinamos de una manera correctiva, porque esta persona ya ha sido formada por medio de nuestros sermones, por medio de nuestra relación, por medio de nuestra conversación. Ahora nosotros pasamos a la corrección, la disciplina correctiva. En un profesor del seminario, una vez él dice, estabas preparando para hacer el curso del seminario, y una de las aplicaciones decía para él que él debería, la iglesia debería abrir las puertas delante y cerrar las puertas detrás. Entonces deberíamos abrir más la puerta delante, que la gente entre en la iglesia, y cerrar la puerta detrás, que haremos difícil que la gente se vaya. Y este profesor, él dice, no. La Biblia dice al revés. Lo que realmente necesitamos hacer es cerrar la puerta de delante y abrir la puerta de atrás. Nosotros lo que realmente necesitamos, queremos que la iglesia crezca, no me piense mal, necesitamos hacer que sea muy difícil para la gente entrar en nuestra iglesia. No es cualquier uno que puede entrar, la puerta de delante tiene que ser más estrecha, la puerta del cielo es estrecha. No todos pueden entrar, no es de una manera fácil que la persona va a entrar, pero la gente dice, yo puedo entrar en la iglesia, hacer lo que quiero, pero igualmente no entraré en el reino de Dios. Y nosotros somos un ejemplo del reino de Dios, entonces para entrar en la iglesia, ser miembro de la iglesia, tenemos que hacer estrecha la puerta. Tenemos que dificultar para la gente, y tenemos que abrir la puerta de atrás. Quiere irte, mira, uno menos que va a molestar en la iglesia. Hermano, si quiere irte, por favor, vayan. El mundo te ofrece algo peor de lo que te ofrecemos. Nosotros estamos ofreciendo la eternidad al lado de Dios. Él pagó por nuestros pecados, Él nos redimió. Lo que te ofrecemos no es una vida fácil aquí, te ofrecemos una eternidad al lado del Señor Jesucristo. Si esto no es suficiente para ti, este no es el lugar para ti. Tu lugar es estar afuera, pero ahí en el último día habrá ranger de dientes, sufrimiento, y eso es lo que queremos advertirte. Si te vas, no vamos alegres, vamos a sufrir, pero entenderemos que aquí no será tu lugar. Necesitamos ser capaces de mostrar que hay una distinción entre la iglesia y el mundo. La iglesia necesita saber qué significa ser cristiano y no cristiano. Si alguien dice que es cristiano y rechaza vivir como uno debería, entonces necesitamos hacer lo que Pablo dice, que para la gloria de Dios, el bienestar de las personas, debemos excomulgarlo. Necesitamos quitarlo de en medio. Y si vas conmigo en 1 Corintios capítulo 5, lo veremos lo que Pablo, juntamente con Jesús, en Mateo 18, nos enseña acerca de la disciplina. No lo vamos a ver todo, el tiempo no nos permite, pero vamos a ver los textos más importantes para nosotros. 1 Corintios 5, en el versículo 9 y 10, dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo es muy claro. Nosotros debemos hacer muy claro, no juntarnos con este tipo de personas. Y no solo esto, nosotros como cristianos hoy debemos hacer la distinción. ¿Quiénes son los avaros de este mundo? ¿Quiénes son los fornicarios de este mundo? ¿Quiénes son los mentirosos de este mundo? ¿Quiénes son estas personas que no aman a Dios?
Unos no están allá afuera, ellos están aquí dentro. Ellos están dentro de la iglesia y nosotros como cristianos necesitamos decir, mira, ops, veo que eres fornicario, veo que eres avaro, veo que eres un ladrón, veo que eres un idólatra. No hace parte de nosotros. O quieres oler como que oveja, pero eres un cabrito. No eres una oveja, debes estar afuera. Hermanos, debemos no dar por sentado que las personas que están aquí realmente son cristianas. La iglesia es diferente del mundo, esto es lo que Pablo está diciendo. Y cuando entendemos la seriedad del compromiso que estamos haciendo como iglesia de comunicar a la sociedad quién es Dios, entonces tenemos que limpiar la iglesia. Hermanos, Jesús en Mateo 18, y hemos visto en nuestra conferencia con el pastor Gilson Santo, cómo es bueno, cómo es bonito ver una iglesia que se ama, cómo ver una iglesia que rema todos juntos para la misma dirección. Hemos visto que el Señor Jesucristo primeramente manda a uno, si no te escucha, dile, llama a otro, si no escucha 2 o 3, entonces llévalo a la iglesia. Y la iglesia lo reconocerá como gentil y publicano. Hermanos, la iglesia conoce a sus pequeñitos. A la iglesia conoce a sus hijos. Jesucristo y Pablo nos mandan, nos advierten que la congregación tiene la autoridad para reconocer cuando alguien es cristiano o decir que alguien es pagano, publicano, impostor. Hermanos, nosotros necesitamos preguntar y considerar cómo evaluar un miembro de la iglesia. ¿Es este un practicante verdadero del Evangelio? ¿Qué indica su testimonio? Él está siendo enseñado, él está siendo discipulado, él está afligido por su pecado, o hay un tono de enojo en su confesión. Él ha confesado rápido su pecado, o la gente tuvo que sacar toda la información. Él se ha mostrado abierto con todos sus pecados, o tuvieron que sacarlo uno por uno para ver qué es lo que había en su corazón. Está ocultando información. Hay un patrón de mala conducta. Pues, ¿cómo se caracteriza esta persona? Hermanos, tanto 1 de Corintios como Mateo 18 nos muestran qué deberemos hacer. Ahora también hablan en Tito capítulo 3. Mira lo que dice Tito en cómo debemos actuar en la iglesia. Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Tito dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué expresión fuerte. Vuelves una página y ves 1 de Timoteo capítulo 5, 19, el versículo 19 al 20. Pablo está diciendo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Qué fuerte. Mira conmigo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 3. Pablo, escribiendo a los Tesalónicas, él dice lo siguiente en el versículo 6 en adelante: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibís de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debíais imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde en vuestro medio, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno,
de vosotros. Ahora mira Gálatas 1, versículo 6. El libro de Gálatas nos enseña cómo debemos abordar el pecado. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermanos, ves, la Biblia usa expresiones muy graves acerca de la disciplina, de la impenitencia de tales pecados. 1 Corintios 5, versículo 2 dice, expulsa al tal. En 1 Corintios 5, 5 dice que al tal sea entregado a Satanás. El 2 Tesalonicenses 3, 6 dice, no os juntáis. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüencen. 1 Timoteo 1, 20 dice, a quienes entregué a Satanás, repréndalos delante de todos. 2 Timoteo 3:5 dice, a esto evita. Y Tito 3:10 dice, deséchalo. Estas son las palabras de las Escrituras para aquellos que están en pecado. Pero el propósito de las Escrituras, hermanos, es exponer el pecado, es mostrar lo que hay en el corazón, es decir, no vivas de esta manera. Tu corazón está así. El pecado que encanta así esconderse es lo que hace toda la persona que se esconde. Es hija de Adán. Adán peca contra Dios y se esconde en un árbol. Quiere tapar el pecado con una hoja de higuera. El pecado quiere esconderse, pero el amor muestra el pecado. Esto es lo que Cristo vino a hacer. La disciplina tiene como propósito advertir. No viva de esta manera. Un día serás castigado. Es una advertencia compasiva. Lo que la iglesia hace cuando advertimos a las personas y disciplinamos a alguien, lo estamos demostrando que en el último día Dios, que es el juez de toda la tierra, no tendrá por inocente al culpable. Lo estamos haciendo algo ahora, proclamando lo que vendrá. Y si esta persona no se arrepiente, morirá en su pecado si no viene a Cristo. Por eso, en tercer lugar, la disciplina pretende salvar. Si no disciplinamos a alguien pretendiendo salvar, entonces no es con amor, es con odio. Es vengativo y nosotros queremos salvar a las personas. Mira, queremos mostrar a Cristo. Solo quedará en tu pecado si quieres. Hay perdón en Cristo si te arrepientes ahora y vuelves a Él. La disciplina tiende a salvar a las personas. La disciplina tiene como objetivo proteger la iglesia. Es la iglesia la que tiene que ser protegida. Y por último lugar, la disciplina pretende mostrar el buen testimonio de Cristo. Hermanos, lo que queremos es mostrar quién es Cristo. La diferencia entre un pueblo de Dios y lo que el mundo piensa el mundo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la disciplina en la iglesia? En primer lugar, la Biblia dice en Santiago que reciba la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre. Hermanos, ¿cómo tienes recibido vosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios es proclamada aquí cada semana. La palabra de Dios que está en tu mesa cada mañana y tú la lees. La palabra de Dios que está en tu móvil. La palabra de Dios que debería estar en tu corazón. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? El cristiano debe recibir con mansedumbre. Todo estudio que hacemos, necesitamos preguntarnos nosotros cómo estamos recibiendo esta palabra. Cuando leemos la Biblia, ¿estamos buscando información solamente o creemos que Dios está hablando verdaderamente a través de su palabra? Cuando tú vas a la Biblia o cuando escuchas la predicación, la enseñanza de la palabra, ¿estás buscando generalmente cubrir una necesidad, ser entretenido? ¿Estás buscando solo consejos? ¿O estás deseando entender el significado original del texto para aplicar a tu vida? ¿Estás comparando tu vida con el texto? Nuestra primera
pregunta a las Escrituras debe ser, ¿cómo me hace sentir eso? O acepto esto como verdad. ¿Dejamos que nuestros sentimientos determinen lo que es verdad? ¿O dejamos que las Escrituras determinen nuestros sentimientos? ¿Qué postura tenemos durante el sermón o durante la lectura bíblica? ¿Es ofensivo? ¿Es defensivo, orgullosa, como si supiéramos todo? ¿O estamos recibiendo con mansedumbre, aceptando por fe, en un corazón sumiso, dispuesto a cambiar mi testimonio por medio de la obra del Espíritu Santo? Estoy escuchando la palabra diciendo, yo necesito cambiar. Un corazón manso acepta el hecho de que la Biblia es la verdad. Un corazón manso acepta la suficiencia de las Escrituras y el poder de Dios para moldear mi vida, gobernar mi vida. En segundo lugar, que aplicamos en nuestra vida, aprenda a ver el castigo como una evidencia del amor de Dios. Dios castiga a lo que Él ama. Hermanos, recibir la disciplina de las manos de Dios hace evidente que Él nos ama. Evidencia de que Dios amonesta, castiga, porque es un Padre. Él es un Padre. Dice Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien los padres no disciplinan? Si yo no disciplino a mi hijo, yo no lo amo. Yo me he dispuesto, como me dijo mi profesor, lo aprendí con él, todos los días decir a mi hijo que lo amo. No quiero que me pase un día que yo no diga a mi hijo que le amo, aunque tenga la vara en la mano. Hijo, te amo. Todos los días de mi vida, hasta que yo muera, quiero decir a mi hijo, no importa si él esté a mi lado, bajo mi techo, pero todos los días quiero decir a él que lo amo. Y que él sepa que aun cuando yo le estoy con la vara en la mano, con lágrimas en mis ojos, es porque lo amo. Y quiero quitar la dolicia de su corazón. Por eso la meta de la disciplina es el amor del Padre. Un Padre que Él quiere que le obedezcamos. Él quiere producir, esto es lo que Hebreos 12 nos dice, Él quiere que participamos de su santidad. Por eso Él tiene que moldearnos, Él tiene que cortarnos, Él tiene que corregirnos, Él tiene que muchas veces aplicar una disciplina, un castigo, para mostrar a nosotros que somos hijos. La pregunta entonces en este punto, ¿tú eres un hijo o eres un bastardo? Porque si Dios no ha tocado en ti todavía, no eres hijo. Si tu vida está bien, no hay ninguna disciplina de parte del Señor, me temo decirte que tu padre es Satanás y Él hace que tú vivas de la manera que tú quieras. Él da PlayStation a los hijos, Él le pone a los hijos delante de la tele, Él dice, disfrutas de una cerveza, disfrutas del pecado y no pasa nada, Dios no te matará. Esto es lo que Satanás dijo a Adán y Eva. Pero el Padre verdadero dijo, hijo necio, no andes por aquí, es un camino de muerte, no debes andar por ahí. Hermanos, en tercer lugar, acepta humildemente la corrección por parte de Dios. Los miembros de la iglesia verdadera no solamente aceptan el castigo, sino que también aceptan humildemente la corrección por parte de otros. Cuando otros llegan y te dicen, hermano, hermana, creo que estás en pecado, debes arrepentirte. Entonces el verdadero cristiano ama, a pesar de que sea difícil, a pesar de que no nos gusta. Pero el verdadero creyente, él quiere enseñar a los demás. Porque miren lo que dice Proverbios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, nosotros amamos la corrección, amamos andar juntos. Ahora leeremos nuestro pacto de membresía, donde dice, andaremos juntos en amor fraternal como lo compete a la iglesia de Dios. Cuidaremos los unos de los otros, vigilaremos nuestras vidas mundanas y nos amonestaremos con fidelidad cuando la ocasión lo demande. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento, una vida de alejamiento del pecado y para ir en dirección a Dios. Y para eso yo necesito de vosotros y vosotros necesitan de mí. Yo necesito de la amonestación de los demás hermanos. Yo necesito que me ayuden a ver
la forma. Hasta mi hijo a veces me disciplina de manera formativa. Papá, no hables así. Y yo tengo que callarme delante de un niño de 3 años y decirle, tiene razón. He hablado áspero. He hablado en mi vida. Pero si yo soy arrogante, yo no recibiré ni la corrección de un niño, mucho menos de vosotros. El verdadero arrepentimiento, el verdadero creyente, transformado, lleno del Espíritu Santo, es humilde. Es un hombre que acepta lo que los demás dicen. También tome en serio la responsabilidad de disciplinar a otros hermanos. El llamado de cultivar un deseo, la disciplina piadosa, es trabajar juntos en mantener la continuidad de nuestro ministerio, la responsabilidad básica de ayudar a cada miembro, de fomentar la disciplina en la iglesia, de ser honesto en tu conversación con los demás, de hablar los unos a los otros de manera en que el amor quite la maledicencia, quite las vanas palabras y ayúdanos a crecer. Porque queremos el bienestar de los demás. Queremos cuidar de aquellos que están viviendo en pecado y necesitan de disciplina. Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros queremos cuidar el pueblo de Dios. Nosotros queremos amarlos verdaderamente. La disciplina de la iglesia es una herramienta poderosa en el evangelismo. La gente nota cuando nuestras vidas son diferentes, especialmente cuando hay una comunidad llena de gente cuyas vidas son diferentes, no perfectas, pero están marcadas por un intento genuino de amar a Dios y amar a los demás de la manera que agrada a Dios. Es eso la disciplina nos llama la atención. Hermanos, la disciplina es algo que comienza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis. Mira la imagen de la iglesia al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22 dice, es una esposa gloriosa que refleja el carácter de Cristo. Dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir estarán fuera. La disciplina de la iglesia. Adán y Eva estuvieron fuera del jardín del Edén por desobediencia. Y todo este grupo de personas estarán fuera de la nueva ciudad porque no amaron al Señor. Hoy queremos abrazar la disciplina por amor a Cristo y por la santidad de este grupo, por la santidad de esta iglesia. Y tenemos una gran responsabilidad para vivir vidas que den alabanza y gloria a Dios. No vergüenza, no de una manera que deshonre a Él. Por eso, hermanos y hermanas, la disciplina muestra que somos una iglesia verdadera. La disciplina de la iglesia es fundamental. Esto es lo que queremos para nuestra iglesia, que cada día de nuestras vidas queremos que miramos con asombro lo que Dios ha escogido hacer a través del Evangelio. Y cuando atesoramos la salvación como una gracia inmerecida, nos tomaremos en serio nuestras responsabilidades de proteger el uno al otro del pecado. Y cuando atesoramos la salvación como una gracia inmerecida, celebraremos el poder de Dios para transformar nuestros corazones pecaminosos en corazones santos. Corazones que están dispuestos a vivir para la gloria de Dios. Por eso terminamos como Pedro dice. Por esto, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conformen a las pasiones que antes tenían estado en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que os llamado es santo, también sean santos vosotros en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de persona, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su buena manera de vivir,
la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Vamos a orar.